Bueno, mi nombre es Nicolás Villarroel, trabajo en Microsoft como mi rol es Intelligence TS, soy la persona que lleva dentro de la casa la venta técnica de Power BI y Fabric. Hoy lo que vamos a ver es directamente ejemplos prácticos de lo que se ha incluido en Power BI, lo que ha salido en versión final en el build, lo han anunciado la semana pasada y vamos a ver novedades que se van a incluir en las próximas 3 semanas sobre toda la parte de IA generativa dentro de Power BI, ¿vale? Concretamente vamos a hablar de Copilot y vamos a ver un poco, o vamos a intentar ver en la sesión, todas las partes donde se ha incluido Copilot dentro de Power BI, dentro de los diferentes elementos, tanto en el desktop como en el servicio, ¿vale? Vamos a ver si nos da tiempo a todo. Bueno, Power BI y la parte de inteligencia artificial, todos los componentes de inteligencia artificial que Microsoft iba sacando los iba incluyendo dentro de las visualizaciones, con lo cual la inteligencia artificial no es algo nuevo que se incorpore a Power BI. Cosas como, por ejemplo, el poder hacer un análisis de la distribución eran herramientas de inteligencia artificial que ya venían incluidas dentro de las visualizaciones. Analizar incrementos, decrementos, visualizaciones como las de Smart Narrative que veis aquí. Todos esos tipos de visualizaciones son visualizaciones que consumen capacidades de inteligencia artificial. ¿Qué ha incluido Microsoft o qué es lo que ha puesto a disposición de los usuarios con la parte de IA generativa? Pues básicamente ha puesto un copiloto, algo que está poniendo en casi todos los productos. En el caso de Power BI existen principalmente 3 copilotos. Un copiloto para hacer preguntas-respuestas a los informes, un copiloto para crear código DAX y un copiloto para crear informes. Son los 3 copilotos que vamos a ver hoy, ¿vale? Entonces, el primer copiloto, que es lo que estáis viendo aquí, básicamente lo que me permite es preguntar en lenguaje natural al reporte y él me va a contestar con información de lo que yo estoy viendo. Esto es lo que ha salido a día de hoy. Vais a ver en la parte inferior de la pantalla, cuando termine de responder, que va a haber un tip que va a poner de dónde está sacando la información, ¿vale? Por ejemplo, en este caso le vamos a decir que nos haga un resumen ejecutivo. Hazme un resumen ejecutivo de esta página del informe. Estoy concretando de esta página del informe porque el copiloto que tenéis disponible a día de hoy, cuando le hacéis la pregunta sin la coletilla de esta página del informe, os va a hacer simplemente de la página del informe. ¿Por qué? Porque el copiloto que está disponible, que ha salido en versión final, solo hace resumen de lo que está viendo en pantalla, ¿vale? En las próximas 3 semanas lo que vamos a sacar es un copiloto que va a ser capaz de analizar todo el contenido del informe. Es decir, podemos hacerle preguntas de todo lo que hay en el informe, de todo el set de datos y nos va a contestar, ¿vale? Entonces, aquí lo que estáis viendo es que me está contestando. De hecho, he hecho la pregunta en español, me ha contestado en inglés. Si queréis que os conteste en español, lo hace porque estoy con el navegador en inglés, ¿vale? Vosotros podéis cambiar vuestra configuración regional para que os conteste en español, pero en caso de que no la queráis cambiar, le podéis decir en español, haciendo la misma pregunta, y debería hacer la misma evaluación y debería contestaros en español, que es lo que está haciendo aquí. Cosas interesantes del copiloto. Cuando contesta las preguntas, si os dais cuenta, hacia el final de las preguntas os suele marcar un numerito. Ese numerito especifica de dónde está sacando la respuesta, ¿vale? Entonces, en este caso, como todas las visuales con las que está trabajando son de esta página del informe, él lo que está haciendo es contarme de esta página del informe de dónde saca la información. En la parte inferior, como os decía, va a aparecer una parte que pone de dónde la está sacando, ¿vale? Básicamente me está diciendo de que solamente está utilizando esta página. Si yo quiero que me haga un resumen de todo el informe, lo que le voy a decir es, hazme un resumen, resumen ejecutivo de todo el informe. Y ahora trabajará en un resumen ejecutivo no solamente de esta página del informe, sino que comenzará a analizar todo el contenido del informe, todo el set de datos, y lo que hará será un resumen ejecutivo. Los numeritos que antes apuntaban a una página concreta o la página en la que estaba viendo, ahora lo que harán será apuntar a diferentes páginas. Es decir, podré navegar directamente con la respuesta a todas las páginas del informe. Y ahora vamos a esperar un poquito a que termine de pensar y ver qué respuesta nos lanza. No sé si he perdido... Ah, no, ya está, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, en la parte inferior ahora, me pone que el source es de Entry Report, ¿vale? Eso quiere decir que me está contestando con toda la información. Si yo voy a navegar en algún punto aquí,
en alguno de los puntos que aparece aquí, probablemente no sea concretamente de esta página de este informe, sino que pueda navegar a otras páginas del informe, que es lo que ha hecho. Una parte interesante, simplemente porque cuando empecéis a probarlo lo valoréis, son las preguntas que aparecen por defecto, ¿vale? Las preguntas por defecto os van a ayudar principalmente a saber o a determinar cuál es el tipo de prompt que queréis lanzarle o cómo él interpreta los prompts. Es importante que sepáis hacer prompts para preguntar a Copilot, preguntas genéricas. Normalmente él va a intentar pensar en qué pregunta estáis haciendo y contestaros con datos del informe, ¿vale? Por ejemplo, os he copiado aquí algunas para que veáis las maneras diferentes que tiene de contestar. En este caso le estoy diciendo que me muestre el impacto del volumen de llamadas por semana, ¿vale? Si yo hago esto y le digo que me conteste, me puede contestar solo en texto haciendo referencia a las visualizaciones, o puede él crear sus propias visualizaciones y mostrármelas en esta parte de la pantalla. Me puede hacer tablas, me puede hacer gráficas, puede mostrarme esa información directamente aquí. Aquí, por ejemplo, le he pedido información acerca de los días de semana y el impacto de llamadas. Pues lo que me muestra es los días de la semana y el impacto de las llamadas, volumen de llamadas y el volumen de las llamadas la última semana. Dependiendo de lo que le preguntéis, como os digo, os va a responder de diferente manera, ¿vale? Vamos a hacerle otra pregunta para que veáis otro tipo de pregunta que le podéis hacer. En este caso, correlaciones. Si existe alguna correlación entre el número de llamadas, el día de la semana y la prioridad de las llamadas, ¿vale? El ejemplo que os estoy mostrando es un ejemplo de call center, básicamente llamadas que se producen en un call center a lo largo de todo un año, ¿vale? Y ahora lo que me propone, en lugar de darme un texto, me da una visual, ¿vale? Entonces, dependiendo de la pregunta que formuléis, dependiendo de cómo la hagáis y dependiendo de la información que él analice, os va a devolver información o en texto, en gráficas, en tablas. Es capaz de cambiar la forma de presentar la respuesta, ¿vale? Este es el primer copiloto. El segundo copiloto es el copiloto de creación de informes, ¿vale? Seguramente habéis visto muchos vídeos de Copilot para Power BI donde se muestra lo que es la creación de informes, ¿vale? No ha salido toda la funcionalidad, ha salido un subset de la funcionalidad que se muestra en los vídeos, pero es interesante que conozcáis qué es y cómo funciona. Para entrar en ese copiloto tenéis dos posibilidades. Si ya tenéis un informe o si tenéis un dataset sobre el que queráis construir esos informes, venís aquí al botón de edición y a partir de aquí podéis utilizar el copiloto de creación, ¿vale? Este copiloto de creación, además, que veis aquí, viene también en Power BI Desktop. En Power BI Desktop también tenéis un copiloto que está aquí y que es el mismo copiloto. Hace exactamente lo mismo, ¿vale? Lo vamos a enseñar en web porque es una versión más moderna. De hecho, veis aquí que está en preview, es una preview nuestra de Microsoft, ¿vale? Y lo que le puedo decir aquí, por ejemplo, es sugiéreme contenido para este informe. Los prompts, como veis, son bastante sencillos de lanzar y él en este momento lo que está haciendo es, si yo no tengo conocimiento de lo que tiene el set de datos ni qué cosas puedo hacer con ese set de datos, imaginaros un usuario en el cual vosotros le proporcionáis un dataset y queréis que cree un informe en base a ese dataset y no tiene mucho conocimiento de lo que hay por detrás, lo que puede hacer es preguntarle qué tipo de informe puede crear. En este caso me dice, he detectado 4 cosas. Te puedo crear una página con el análisis del volumen de llamadas, el performance de los agentes, la prioridad y el tipo de insights. Entonces, vosotros le decís aquí que cree, él os lanza un prompt. Veis que al lado del botón de crear hay un boli. Ese boli significa que vosotros vais a poder editar el prompt que él está lanzando, ¿vale? En caso de que queráis añadirle más cosas para que os muestre más cosas dentro del informe, lo que va a hacer es justamente eso. Ahora mismo lo que va a hacer es crearme una página nueva y mostrarme una página con los datos relevantes que él ha considerado incluir en esa página nueva. Vamos a cerrar esto y vamos a esperar que conteste. Esto también lo tenéis ya disponible, o sea, está en versión final, ha hecho versión final la semana pasada, con lo cual ya lo podéis probar en producción en vuestras tenants de Power BI, ¿vale? Entonces, básicamente lo que ha hecho es crearos un informe que podéis modificar, es decir, no es un informe estático, no es un informe que no se pueda tocar, es un informe simplemente que él ha creado teniendo en cuenta los datos del dataset, y a este informe podríais hacer cosas como esta, por ejemplo. Podríais coger, eliminar las visualizaciones que no queráis y crear nuevas visuales. De momento el copiloto todavía lo que no hace es
que le puedas dar una orden y decirle, quiero que cambies el gráfico superior derecho de la pantalla, que es un gráfico de barras, por un pie chart o por alguna cosa de estas. Esto todavía no lo hace, es algo que está en roadmap y vendrá. De momento solamente podemos crear páginas enteras del report. En las páginas él va a decidir el número de visualizaciones que va a poner. Va a poner normalmente una serie de filtros en la parte superior, un logo, si es que tenéis un logo, y luego va a plantar por debajo 4, 5, 6 visualizaciones, las que él considere, para poder hacerlo. Otra de las piezas dentro de Copilot en el modo creación es una de las visuales que tenemos, que es la de Smart Narrative. La de Smart Narrative que visteis en la primera página del informe era un Smart Narrative que no estaba hecho con IA generativa. En este caso vosotros podéis crear un Smart Narrative que contemple IA generativa. Es decir, dentro del Smart Narrative se ha puesto ahora un copiloto al cual vosotros le podéis hacer diferentes tipos de preguntas, ¿vale? Yo, para no escribir, simplemente le voy a hacer una de las preguntas que viene, que es, oye, de esta página, de este informe, ¿qué preguntas me podría hacer mi jefe o qué preguntas me podrían hacer desde el comité de dirección? Con lo cual, él va a hacer una serie de preguntas sobre lo que está visualizando en el informe y os va a plantar las respuestas a esas preguntas, ¿vale? Indicándoos de qué visualizaciones las está lanzando, con lo cual podéis anticipar las preguntas que os puedan hacer dentro del informe. Me quedan 2 minutos, así que os voy a mostrar la última parte del último copiloto, que es el copiloto de código, ¿vale? El copiloto de código viene dentro de Power BI Desktop y básicamente viene en esta nueva funcionalidad que hemos puesto, que es el Query DAX Environment, ¿vale? Entonces, desde aquí vosotros vais a poder pedirle cosas como créame una medida calculada que calcule las ventas de los primeros 40 días, por ejemplo. A ver, es una pregunta genérica que para él realmente no significa nada, en el sentido de que tiene que buscar dentro del set de datos cuáles son las ventas, cuál es el primer día, cómo va a calcular los primeros 60 días, de dónde va a sacar esa información, ¿vale? Lo bueno del copiloto es que es capaz de interpretar cuáles son las tablas de hechos, cuáles son las tablas de dimensiones, cuál es la metadata que tiene asociada a este informe, con lo cual él sabe que mi tabla de hechos se llama Fact Internet Sales. Sabe que hay una fecha dentro de esta tabla, que es, en este caso, es esta, que es el Order Day Key. Entonces, él lo que está haciendo es generarme el código y me dice, vale, yo te voy a coger la primera fecha de venta de la tabla de ventas. No te la cojo de la tabla de dimensión de ventas, te la cojo de la tabla de ventas. Y a partir de esa fecha voy a coger la primera fecha que la he guardado en una variable, que está arriba, que no la vemos, ¿vale? Y voy a sumarle 40 días. Entonces te voy a dar los primeros 40 días de ventas de todos los productos. Y hace el cálculo de una medida que ya tengo precalculada, que es la de Total Sales Internet, y me está dando el resultado. Esta medida, con un botón, la añado a mi conjunto de medidas y es una medida más que puedo utilizar, ¿vale? Entonces la parte de creación de código es muy importante, sobre todo si no tenemos conocimiento de DAX o si tenemos poco conocimiento de DAX. El poder crear medidas calculadas de esta manera es bastante útil. Y nada más. Un aviso parroquial, que no sé si lo he dicho. En la parte de detrás podéis probar todas las demos que estáis viendo durante todo el día. Hay una serie de máquinas donde detrás vais a poder probar todo lo que habéis estado viendo durante la mañana, ¿vale? Nada más, muchísimas gracias.